Hola a todos. Este video es para cerrar el trabajo práctico número 2 de calor y calorimetría. Justamente la parte que nos está quedando pendiente es la de calorímetro y las experiencias que se pueden realizar en él. El calorímetro está compuesto por un recipiente, por un agitador que sirve para mezclar la solución que hay en su interior o lo que haya en su interior, y por un termómetro que nos va a permitir ir registrando la temperatura. Principalmente este dispositivo se utiliza para medir el calor específico de los distintos materiales. Entonces, un calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. El equivalente en agua del calorímetro pi es un parámetro que nos sirve para describir cuánto calor absorberán o cederán las piezas que componen el calorímetro, ya sea el recipiente, el agitador y el termómetro. Esto es muy importante a la hora de considerarlo para los cálculos en las experiencias que hagamos en laboratorio, ya que todas las piezas del calorímetro estarán en contacto con los materiales de la experiencia. Entonces, se debe considerar de alguna manera su efecto para obtener un valor adecuado en el resultado. ¿Qué significa, en otras palabras, el equivalente en agua del calorímetro? Nos significa una masa de agua que absorbe el mismo calor que todos los elementos, absorbe o cede el mismo calor que todos los elementos del calorímetro. Se utiliza el agua porque ya tenemos su calor específico conocido, entonces a la hora de incluirlo en la cuenta es únicamente agregar un término de masa de agua, ¿sí? Entonces lo que vamos a obtener es una masa equivalente. Tenemos dos formas para poder obtener este pi del calorímetro. Una forma analítica, donde sabemos que el Q que absorberá o cederá el calorímetro está dado por la suma de todos los calores que componen el calorímetro, el recipiente, el agitador y el termómetro en este caso. Y este Q del calorímetro es lo que nosotros vamos a caracterizar como masa equivalente de agua. Por eso, entonces, reemplazamos por el pi, que es una masa equivalente en agua, por el calor específico del agua, por una variación de temperatura. La masa del recipiente, el calor específico del recipiente, la masa del agitador, el calor específico del agitador, y la masa del termómetro por el calor específico del termómetro. Como el delta de temperatura es igual en todos, podemos simplificarlo, y de esta manera obtenemos una forma analítica de calcular el pi. ¿Por qué digo analítica? Porque necesitamos conocer cada uno de los valores de los calores específicos y las masas que componen a cada parte del calorímetro: recipiente, agitador y termómetro. También existe una forma que sería mediante una experiencia de laboratorio. ¿Qué es lo que se hace en la experiencia de laboratorio? Se genera un salto térmico en los elementos del calorímetro y se mide cuánto calor absorbe. Esto está descrito en esta filmina. Entonces, primero se ponen m gramos de agua en el calorímetro. Se agita y se mide su temperatura T0. Aquí tenemos el calorímetro, en esta experiencia. Tenemos recipiente, termómetro, habría un agitador también. Luego agrega una masa de agua, m chica le llama, a una temperatura mayor. De esta forma le estoy provocando un salto térmico al agua que estaba dentro del calorímetro, todo en equilibrio, junto con el calorímetro, con el agua que ahora viene caliente. Lo que queda en la mezcla es una masa total de agua, que es la suma de las masas, y una temperatura nueva de equilibrio. En esta cuenta tenemos tres calores que están interviniendo: el Q del calorímetro, el Q del agua que estaba fría, que sería esta, y el Q del agua caliente, que sería esta. Bien,
El Q del calorímetro, de la misma forma que lo hicimos en la cuenta anterior, lo representamos por la letra pi, y el resto de los términos los representamos con la nomenclatura que le corresponde. De esta forma, podemos, midiendo la temperatura de equilibrio y midiendo las temperaturas iniciales de cada uno de los estados, podríamos obtener el valor de el pi. En este ejemplo 6 tenemos un calorímetro y una forma analítica de calcularlo. Entonces, un calorímetro está compuesto por un recipiente de vidrio de masa 400 gramos, un agitador de aluminio de masa 200 gramos y un termómetro de vidrio de masa 80 gramos. Contiene en su interior 1 kilo de agua a 20 grados centígrados y nos pide determinar el pi del calorímetro en primer lugar. Entonces vamos con ese punto, luego resolvemos el B, que nos pide el calor específico del latón, si se introducen 800 gramos del mismo a una temperatura de 100 grados centígrados, produciendo que la temperatura del sistema alcance los 25 grados. Eso lo dejamos para una segunda parte. En esta primera parte sería entonces el determinar el pi del calorímetro, que según el enunciado y lo que estamos viendo, tenemos todos los datos, no tenemos todos porque nos están faltando los calores específicos, pero eso lo podemos conseguir en una tabla porque nos está dando el material. Entonces, con la masa, que la tenemos de datos, todas las masas, vamos y buscamos los calores específicos del recipiente, que es vidrio, del agitador, que es aluminio, y del termómetro, que es vidrio, y calculamos de forma analítica el pi del calorímetro y obtenemos este resultado. Luego ustedes chequean los números. Este 139 da con los calores específicos que se informan en la guía de trabajos prácticos. Entonces, ¿qué significa ese valor pi de 139 gramos? Eso es el calor que absorberá o cederá el calorímetro en una experiencia, que lo representamos por una masa de agua equivalente que podría absorber el mismo calor. Ahora, cuando yo quiera ir al inciso B, voy a tener que tener en cuenta este valor para poder resolver correctamente el enunciado B. Fíjense, entonces, el punto B nos dice determinar el calor específico del latón. Estoy pensando en otra experiencia, ya no estoy pensando en la experiencia 1, que no solamente me decía los datos. Bien, en el punto B nos pide determinar el calor específico del latón si se introducen 800 gramos del mismo a una temperatura de 100 grados. Y nos da la temperatura final, o la de equilibrio, que es 25 grados. En esta segunda experiencia, entonces, planteamos nuevamente la sumatoria de calor y vamos a tener el Q del agua, que teníamos al principio, 1 kilo de agua, el Q del calorímetro, que es el calor que va a absorber, en este caso, el calorímetro, porque tenemos una temperatura más alta en el latón, y el Q que va a tener el latón, que va a ceder el latón al calorímetro y al agua, en este caso. Siempre el de mayor temperatura cede calor a los de menor temperatura. En general, para todos los ejercicios, es un punto que tenemos que considerar para que funcione así. Bien, entonces reemplazamos masa de agua por calor específico de agua, pi por calor específico de agua por el delta de temperatura, y masa del latón por calor específico del latón, sería ahí, está confundido ese término, latón, me queda igual a 0. Entonces, lo que tendría que hacer acá es despejar el calor específico del latón
y si todo está bien, el despeje debería obtener este resultado reemplazando todos los valores en esta cuenta. En el ejemplo 7 es también una determinación Ejemplo 7. En este caso, calorímetro con pi, determinación experimental. En este caso vamos a ver el ejemplo de la determinación experimental del pi del calorímetro, es decir, produciendo un salto térmico y midiendo la temperatura de equilibrio. Dice, para la determinación del calor específico de un nuevo material se dispone de un calorímetro, perdón. Si en él se colocan 300 gramos de agua a 20 grados centígrados y luego 450 gramos de bronce a 265, se llega a una temperatura final de 40 grados centígrados. Entonces, con esos datos, yo tengo que calcular el pi del calorímetro. Acá divido. En la nueva experiencia se colocan 500 gramos de agua a 20 grados centígrados y luego se agregan 180 gramos de material que está a 200 grados centígrados. Y se mide una nueva temperatura final. Es importante dividir este enunciado en dos partes. La primera parte nos va a permitir calcular el pi del calorímetro. La segunda parte nos va a permitir calcular el calor específico del material. Entonces, vamos desde lo general hacia lo particular. Planteamos la sumatoria de calor, identificamos cuáles son los calores que están interviniendo, vamos a tener agua, vamos a tener el bronce y vamos a tener el calorímetro. El calorímetro está en rojo porque justamente es la incógnita, ya que no conozco por qué material está compuesto y cuánto pesa cada uno, entonces directamente lo voy a condensar a toda esa información en el valor de pi. Eso sería otra forma de pensar. Resumo lo que pesa y su calor específico, cada una de las partes del calorímetro, y las incorporo en este pi, que va a ser lo que me va a permitir caracterizarlo luego en la segunda experiencia. Bueno, se despeja, se reemplazan los valores y se obtiene este valor de pi. Hay alguna pequeña diferencia con los resultados que están publicados en la guía, pero esta cuenta responde a estos calores específicos. Posiblemente los de la guía estén un poquito cambiados y por eso es la diferencia. Pero nos guiamos con la cuenta esta que está presentada acá para que no haya ningún problema. En el caso del enunciado B, bueno, entonces ya tenemos la nueva experiencia donde tenemos 500 gramos de agua a 20 grados centígrados y 180 gramos del material investigado que está a 200 grados centígrados, midiendo una temperatura de 25 grados. En este caso nos está pidiendo que calculemos el calor específico del material. De nuevo, vamos desde lo general hacia lo particular. Tenemos los 500 gramos de agua, el Q del calorímetro, que va a ser la masa, el pi, digamos. Este sería el término pi por el calor específico del agua, por el delta T, más el Qx, que aquí va a estar incluido el calor específico desconocido. Qx representa el calor que se da al material, al agua y al calorímetro. Notar, dice acá esta nota que les pongo yo, que el signo negativo correspondiente a ceder, que podríamos querer poner ahí, a veces puede ocurrir eso, se lo da directamente el salto térmico, porque va desde una temperatura mayor a una menor. Eso ya lo habíamos repasado en el video anterior. Lo volvemos a repasar por arriba para que vaya quedando un poco más claro eso. Bien, se despeja el calor específico, no me detengo demasiado en las cuentas. Luego esto ustedes lo revisan y si encontramos algún problema lo hacen notar enseguida en el foro
y ya discutimos sobre eso. El resultado final es 0,104 calorías sobre gramo por grados Celsius o grados centígrados. Es importante acá notar que estamos usando calorías sobre gramo por grado centígrado, entonces las masas las vamos a tener que usar en gramos y las temperaturas en grados centígrados. ¿Sí? Eso es importante, tener en cuenta el uso de las unidades aquí en estas cuentas, que por ahí nos pueden complicar un poco la cosa. Bien, el otro tema que nos está quedando pendiente es el tema de cambios de fase. En este ejemplo se va a ver una masa de agua en todas sus fases posibles. En principio tenemos hielo a una temperatura menor que 0 grados. En este caso, menos 25 grados. ¿Sí? Lo que va a pasar a medida que va a ir transcurriendo el tiempo, que está en el eje X, el X es tiempo, el Y es temperatura, este tipo de gráficos ya lo habíamos visto, lo habíamos presentado antes, siempre es muy importante utilizarlo para plantear los problemas. Entonces, lo que va a pasar en este ejemplo es que el hielo va a pasar, el agua, digamos, va a pasar por todas sus fases. Hielo a menos 25 grados, luego va a pasar hielo a 0, luego va a pasar agua, luego va a pasar vapor, y luego se va a elevar la temperatura del vapor. Bien, vamos por partes. En el tramo de A hasta B, el calor responde a la cuenta que nosotros conocemos. Masa por calor específico del hielo, que en este caso no es el calor específico del agua, a veces surge esa duda también. El calor específico del hielo es 0,5 calorías, o 0,55 calorías sobre gramo por grado centígrado. Acá tengo hielo a menos de 0 grados. Cuando tengo hielo a 0 grados, ¿qué empieza a pasar acá? Y yo sigo agregando calor, el hielo se va a ir hundiendo. Acá fíjense que la respuesta del material no es la misma que la respuesta que tiene en este caso. En este caso tiene una respuesta recta, o sea, no varía la temperatura a medida que voy fundiendo el hielo. En este caso estamos transcurriendo lo que sería el cambio de fase de sólido a líquido, donde voy a pasar a tener de hielo, todo hielo a 0 grados, a todo agua a 0 grados. En cualquier punto intermedio voy a tener hielo más agua a 0 grados. Entonces, en este punto, la cuenta responde a masa del hielo por calor latente de fusión. Este sería el LF. Una vez que estoy en el punto C y sigo agregando calor, el agua se va a empezar a calentar de 0 a 100 grados, tal cual como nosotros conocemos. Con la misma cuenta. Masa por calor específico del agua ahora, por el delta T, que sería de 0 a 100. A medida que voy transitando este cambio de fase, va a haber distintas proporciones de agua y de vapor. Hasta que en el punto en el punto E, voy a tener todo vapor a 100 grados. Es decir, que se vaporizó por completo el agua. En este caso, que la curva de calor va horizontal, responde nuevamente a la cuenta de masa de agua, masa de vapor, sería ahora en este caso, por el calor latente de vaporización. O sea, si yo quiero derretir toda el agua y ponerla en vapor, ese Q, que sería todo este tramo, sería la masa de agua que traía por el calor latente de vaporización ahora. Si yo quiero seguir aumentando la temperatura al vapor, voy a poder hacerlo y en este caso va a volver a responder en la cuenta que teníamos acá. El Q es la masa, va a seguir siendo la misma masa porque estoy tratando de pasarlo
todo a otro estado, la masa de vapor sería ahora todo vapor por el calor específico del vapor por el delta de temperatura hasta el cual lo quiero llevar. Bien, esto es muy importante para tener en cuenta en la hora de resolver los ejercicios. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para tratar de esclarecer un poco más esta cuestión. Cuando tenemos ejercicios con cambio de fase y temperatura final conocida, no tenemos mayores inconvenientes de los que hasta lo que ya venimos sabiendo. O sea, planteamos el cambio de fase, sabemos dónde está la temperatura final, identificamos los calores que están interviniendo y calculamos. Suele traer algunas complicaciones cuando la temperatura final es incógnita. ¿Qué quiere decir? Mezclo dos materiales y no sé en qué temperatura terminan y posiblemente haya un cambio de fase intermedio. En este caso hay dos posibilidades, dos caminos. Un camino que eventualmente no es tan fácil identificar con cuál me quedo para elegir uno. A veces suele ser más fácil uno, a veces suele ser más fácil el otro. Vamos a pensarlos a los dos, a discutirlos a los dos y luego vemos cómo podemos avanzar con eso, cuál nos conviene en cada caso. El camino 1 entonces sería plantear el calor disponible, es decir, el calor que tiene la fuente caliente, y el calor necesario para producir el cambio de fase. Comparar los resultados y en base a eso concluir si la fase cambia o no. Es decir, si el calor disponible que yo tengo es mayor al calor necesario para lograr el cambio de fase, obviamente que la fase va a cambiar. Y si el calor disponible es menor al calor necesario, la fase entonces no va a cambiar. Ese sería el camino 1. El camino 2 sería suponer que la fase cambia por completo, plantear la sumatoria de calores y luego interpretar el resultado. Entonces, si el resultado es coherente con lo que nosotros estamos esperando, damos por válida la suposición y la respuesta es que la fase cambia. Si no, puede ser que no cambie por completo y entonces tenemos que hacer un pequeño análisis ahí para ver en qué estado quedó la mezcla que estamos pensando. Vamos a analizar ahora un ejemplo para tratar de verlo por las dos formas y ver cómo se piensa. Entonces, en este ejemplo tenemos un cubo de hielo de 10 gramos, está a 0 grados, se mezcla con 10 gramos de agua a 50 grados. Nos dice determinar la temperatura final de la mezcla. Si lo hacemos pensando en el camino 1, tenemos el calor disponible, que es el de la fuente caliente, es la masa del agua, por el calor específico del agua, por el delta T, que en este caso sería para llevar el agua de 50 a 0 grados. Ese sería el calor, todo el calor que puede entregar el agua. Y el calor necesario para derretir el hielo sería el calor latente de fusión en este caso. Fíjense, el primero nos da 500 calorías, que sería 10 gramos de agua por 1 caloría por grado sobre gramo, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, por el delta T que sería 50, entonces nos da 500. 500 calorías. Estos anulan los denominadores y nos queda caloría arriba. No escribo las calorías, no escribo las unidades ahí porque me va a quedar un garabato muy horrible. En este caso, la masa del hielo es 50 y el calor latente de fusión del hielo es 80, por lo tanto el resultado es 800. Estoy viendo en este caso que el calor disponible es menor que el calor necesario, por lo tanto la fase no cambia y puedo concluir fácilmente que la temperatura final de la mezcla va a ser 0 grados. En algún punto intermedio de la fusión va a quedar. Es decir, el hielo se va a comenzar a derretir, pero no va a llegar a derretirse todo y va a quedar en 0 grados.
no va a subir. Hay que tener cuidado porque no es tan simple a veces identificar cuál es el calor disponible, sobre todo cuando hay cambios de fase intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tuviera vapor y el punto intermedio está por acá, el calor disponible es todo el calor de fusión, perdón, de vaporización, y el calor que tendría la masa de agua que está bajando. Bueno, no para complicarla demasiado ahora y no hablar tanto en el aire, pero no es tan sencillo a veces plantear este camino 1 como en este caso que resultó bastante sencillo. Veamos qué pasa con el camino 2. Se plantea el mismo ejemplo y vamos a tratar de resolverlo por el camino 2. En el camino 2, ¿qué tengo que hacer? Una suposición y decir que la fase cambia totalmente y que se van a encontrar en un punto entre 0 y 50. No va a ser 50 porque 50 es la temperatura que tiene el agua al inicio, que va a ceder calor, o sea que va a ser un punto bastante menor que 50. En ese caso, en esa suposición que yo hago, voy a tener el Q del agua caliente, el Q de fusión del hielo y el Q del hielo derretido. Planteo todo eso en las cuentas, Q de fusión del hielo, Q del hielo derretido y Q del agua caliente que está cediendo calor al hielo. En este caso, me va a estar quedando la única incógnita, la temperatura. Cuando yo despejo la temperatura y hago los cálculos, obtengo un resultado que es menos 10 grados Celsius o grados centígrados. En este caso, yo veo que ese valor de temperatura es absurdo. ¿Por qué? Porque imposible que el hielo baje su temperatura o que esté por debajo de su temperatura inicial si yo le estoy agregando calor. Entonces puedo concluir que la temperatura final de la mezcla es 0 grados. Y esta sería la segunda forma de resolver el ejercicio pensando esta suposición. No puedo responder que es menos 10 grados. Tengo que responder que la temperatura final es 0 grados. En todo caso, acá quedará como incógnita, como pregunta para ustedes, para que lo piensen, es cuánto hielo se derrite o cómo queda el estado final, cómo sería el estado final de esta mezcla en términos de masas de agua y de hielo que quedan. Eso como para pensarlo, para ir avanzando un poco en eso. Bueno, luego tienen varios ejemplos resueltos. Ustedes vean los planteos, traten de hacerlos primero. Están todos los ejemplos con los números y los cálculos. Hay algunas cuestiones que van quedando. Me parece que no tiene mucho sentido que me detenga en explicar esto. En todo caso, si ustedes ven que hay algo que no entienden, lo podemos ir consultando en las clases online. Ir avanzando hasta llegar al final del TP2. Son ejercicios que están hechos y están los planteos en términos generales como les mostramos los ejemplos, así que podrían avanzar tranquilamente. Y aquí finalmente tienen algunos ejercicios para poder trabajar ustedes, que son de la guía, y los resultados están controlados y ordenados para que no haya problemas ni dudas con los resultados. Bien, bueno, esto es todo por este video. Espero que les sea de utilidad y nos estaremos encontrando en la próxima parte.